Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Vamos a entrar al tercer miércoles. La semana pasada mencionamos, finalizamos, ¿verdad? No nos dio tiempo de terminar el material de lo que es. Estamos enseñando acerca de lo que es, para los que están por primera vez, el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios, este tema es tan importante que lo entendamos porque ha sido un tema malinterpretado durante mucho tiempo, y tenemos que estar claros en lo que era el reino cuando era tipo y sombra, y lo que es ahora, ¿verdad? El reino en la persona de Jesucristo, y nosotros al estar dentro de Jesucristo y Cristo estar en nosotros, pues tenemos que comprender, ¿verdad? Usted no puede desvincularse de algo en lo cual usted está viviendo. Usted no puede tener un carro nuevo en la marquesina y no tener la llave, ¿verdad? Así que tenemos que comprender, ¿verdad?, que todo aquello que Dios nos ha dado y en lo cual estamos viviendo y operando, tenemos que entenderlo para poder ser exactos, precisos, ¿verdad?, y ser eficientes en nuestro desempeño como creyentes en este tiempo que nos ha tocado vivir. La semana pasada finalizamos, ¿verdad?, tocando que cuando Jesús entró. Estamos hablando ahora, yo quisiera entrar un poquito de lleno en lo que son los datos de cuando Jesús entró a la historia. Cuando me refiero que entró a la historia fue cuando nació. Precisamente Israel, la nación de Israel, por ejemplo, sus maestros, los fariseos, los saduceos, todos los que estudiaban la Torá y los profetas mayores y menores, precisamente estaban esperando un reino. Precisamente, aunque usted no lo crea, para esa época ellos estaban esperando un reino, y esto lo vemos bien explicado en lo que es el libro de Daniel. Así que Daniel es uno de los libros, no sé si usted se ha dado la tarea de leer este libro, pero este libro es
un libro maravilloso. Comienza, ¿verdad?, el primer capítulo hablando de lo que es enfrentar el sistema como lo hizo Daniel, sus amigos, y luego más adelante pues él fue parte de lo que eran las personas dotadas con dones, con capacidades particulares, y fue parte de ese grupo de personas que particularmente el rey de Babilonia escogió, porque cuando él entra en una dieta de una cantidad de días que estaba establecida por el rey, pues el rey le sacó una porción. El problema era que esta porción particularmente era sacrificada a los dioses. Entonces Daniel le dice, mira, yo no voy a comer eso. Yo te pido, y le pide al encargado de eso que le dé legumbres durante esos 7. Le digo, mira, esto que me estás pidiendo es bien complicado. Pero al parecer esta persona a la cual Daniel le hace esa solicitud de no comer de lo contaminado, de lo presentado al rey, Daniel halló gracia, ¿verdad? Y cuando podemos entender esto, podemos ver que fue Dios quien lo puso en gracia. A veces nos encontramos como en una encerrona y pensamos, ¿verdad?, que no podemos salir adelante o tenemos que ceder a lo que es el sistema. Y créame, la posición de Daniel, y lo vemos más adelante, de Daniel y estos jóvenes, fue una posición que nosotros como creyentes deberíamos imitar. Es una posición de resistencia, porque a pesar de que podamos en momentos dados correr peligro, riesgo por las posiciones que asumamos como personas creyentes, con una capacidad, con una idea, ¿verdad?, y un entendimiento de lo que hemos recibido de Dios, particularmente Dios también honra a aquellos que le honran. ¿Cuántos creen que Dios honra a aquellos que le honran? Y esto, mire, les doy este resumen porque Daniel, cuando entra, lo que entra es una corte real, comienza entonces, dice que en este escenario se dan ciertos asuntos proféticos, ¿verdad? Y ahora es que voy a empezar a hablar un poquito, donde es revelado lo que vendría, lo que este rey, al parecer, tenía algún tipo de inquietud de qué sería el reino de Babilonia. Pero entonces Dios no tan solo le revela un sueño, el reino de Babilonia, sino que le revela 3 reinos adicionales. ¿Y qué es lo que ocurre? Toda esta revelación futura en aquel momento se da en ese reino particularmente, bajo el mando del rey Nabucodonosor. Estamos hablando de Nabucodonosor particularmente. Y este tiene un sueño. Ahora bien, cuando él se levanta del sueño, la escritura no dice si lo hizo a propósito o no. Pero él, para probar a lo que eran los astrólogos, los magos, los encantadores, las personas dotadas que estaban en la corte, él le dice, yo tuve un sueño y ustedes me van a contar el sueño, pero también me lo van a interpretar. Imagínense ustedes, todos esos astrólogos, magos, y llegan allí a la corte real y le dicen, mira, pero explícamelo en caldeo, explícamelo en este lenguaje. No había forma de que ellos, posiblemente si el rey no le hace el sueño, no se lo cuenta, yo creo, porque él entendía que ellos tenían unas capacidades y una vez le diera el sueño, pues decía, pues mira, esto sí puede ser un reino, puede ser, pero él quería verificar si realmente esas personas tenían el don de ver e interpretar. Pero ninguno de ellos pudo hacer lo que el rey le estaba pidiendo. Visualice por un momento que usted es empleado de un reino así y usted no puede hacer nada, y el rey se enojó y entonces ordena, establece un dictamen y dice, pues sabes que como ustedes no tienen o no me quieren decir el sueño que yo tuve, que es rey caprichoso, ¿verdad? Pero detrás de esto había algo bien importante que yo creo que me gustaría, porque mientras yo hacía las notas, el Espíritu Santo trabajaba, ¿verdad? Porque las personas piensan a veces que en los escenarios difíciles ya todo se acaba, que no hay esperanza. Pero yo vengo a decirle a alguien, o quizás a alguien que me está viendo, ¿verdad?, o alguien aquí presente, que hay escenarios por más difíciles que usted los puede estar viviendo hoy. Créame que son escenarios en donde ahí es donde aparece el momento donde Dios entonces expresa la asignación para la cual tú has nacido. Así que tú no tienes que temerle
a nada de lo que puede estar aconteciendo. Tú tienes que seguir confiando, tú tienes que seguir esperando, ¿verdad?, en el Señor, y reconociendo que si tú le eres leal a Él y tienes fe en Él, el Señor se va a encargar de hacer aquellas cosas que humanamente, mis hermanos, muchas veces no vamos a poder hacer. Pero hemos aprendido en este lugar, en esta plataforma, en este altar, hemos enseñado que las cosas, Sharon, que no podamos resolver con nuestra fuerza, ya pasan a la categoría de la necesidad de un milagro. Y es el punto donde tenemos entonces que poner todas las cosas en el Señor y poner la fe, porque hay el creer y tener fe en momentos de bonanza es un mamey. Diga conmigo, un mamey. Esa palabra es de nosotros los boricuas, pero cuando vienen los momentos difíciles, esforzarse, creer, mantenerse firme es mucho más complicado, ¿verdad? Pero tenemos que mantenernos esforzándonos y poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Así que esto es bíblico, esto es apostólico. En los momentos cuando usted no entienda lo que está pasando, usted va lo que quiere decir eso es cuando usted puede, que pongamos la mira en el ejemplo, en el ejemplo de Cristo, de Jesús, cuando estaba en la tierra, cómo manejó, cómo Él pudo creer, cómo Él ante el panorama, porque nos quejamos de las situaciones que estamos pasando, ¿verdad? Y en la experiencia humana sí, sentimos, experimentamos dolor, pero Jesús tuvo que pasar mucho más, un camino más complicado que el que nosotros estamos pasando. No es que el que nosotros estamos pasando sea complicado, pero el de Jesús, el que tenemos, porque hasta Él mismo tuvo que esforzarse, y en esa experiencia humana que tuvo el Cristo, dice que poniendo delante de Él el gozo. ¿Sabes lo que Jesús hizo cuando dice que puso delante de Él el gozo, Lixa? Lo que puso fue que se vio después de la cruz, vio la recompensa, vio a Mayra, vio a Billy, vio a Enid, nos vio a todos nosotros, vio a su iglesia, vio a su cuerpo, vio el reino de Dios, ¿verdad?, moviéndose aceleradamente sobre toda la tierra. Y cuando nos esforzamos y miramos la recompensa de nuestra fidelidad, créame que salen fuerzas y podemos, ¿verdad? El Señor nos ha dado unas capacidades, no sé cómo se llama eso, si son glándulas pero generan, ¿verdad?, ciertas hormonas que generan un tipo de fuerza. Es como cuando una madre ve que su hijo está corriendo peligro y un carro va para encima. Esa madre hay mujeres que han levantado carro y el marido se queda así mirándolo porque el marido no ha podido ni levantar ni un bloque. Pero esa mujer saca fuerza de donde no tiene, para que usted vea que nosotros tenemos, pero tenemos que poner, ¿verdad? Ahora bien, cuando esto se da, el rey ordena matarlos a todos, ya que usted no sabe que en ese escenario, ¿quién aparece? Diga conmigo, Daniel. Daniel aparece en ese escenario. Entonces van a buscar a Daniel. ¿Por qué Daniel aparece en ese escenario? Alguien que me diga, ¿por qué aparece en ese escenario? Porque era el único que podía interpretar, pero también él era parte del grupo de los astrólogos, de los magos, de todo ese grupo de nombramientos que tenía el rey. Él era parte. Entonces cuando la sentencia sale de muerte para toda esta gente, dice la escritura que fueron a buscar a Daniel y a sus 3 amigos. Y mira, estamos aquí porque, pues, ¿sabes qué? Hoy te vamos a matar. Y Daniel se queda así porque Daniel no conocía lo que estaba pasando. Y entonces van a buscar, ¿verdad? Y Daniel entonces pide un turno. Y llega donde el rey y pide tiempo para buscar la respuesta. Fíjese que una vez llegan a buscarlo para matarlos a los 4, entonces él dice, no, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando? Le explican, Arioc, si no me equivoco, es quien le explica. Y él pide entrar al rey. Arioc pues sintió alivio, porque yo creo que nadie quería que esa ejecución se diera, porque yo creo que era algo injusto. O sea, esa era una pretensión caprichosa. Este rey Nabucodonosor era caprichoso, para que ustedes vean, era orgulloso, soberbio. Una vez, de hecho, por su causa de su soberbia, tuvo que pasar 7 años como un animal, como una bestia. El orgullo, por eso es que es importante que nos cuidemos del orgullo y caminemos siempre bajito y nos acordemos
de dónde hemos salido, la gracia, la misericordia que Dios nos ha dado, no sea que tengamos que pasar 7 años en el bosque con los animales. Así que esto no es el tema, ¿verdad?, de esta enseñanza, pero eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Y tengo que hablar del carácter de este hombre, porque fue una pretensión injusta. O sea, si no puede, como tú vas a matar porque no puedan cumplir un capricho. Y entonces Dios le muestra, porque él llega donde sus amigos. Esto es interesante, esto es más intenso que la novela de Corín Tellado que usted lee. Entonces él le pide ese rey, y el rey se lo da. El rey dice: no hay problema, porque el rey estaba buscando uno. Amén. Por eso es que en este panorama difícil aparece Daniel. Y en panoramas que tú estés pasando difíciles, no los veas como el final de todas las cosas, porque posiblemente tú vas a ser la persona que Dios va a usar para traer justicia, calma y bendición a todo el alrededor donde tú estás pisando. Yo creo eso, porque tú eres un bendecido en Cristo Jesús y tú estás sentado en lugares altos, aleluya, y eres bendecido en esa realidad. Ahora Dios le revela el sueño paso por paso, le da todos los detalles de ese sueño, y entonces él entra al palacio. Lo primero que hace, ¿verdad?, que es algo que nos falta en este tiempo a nosotros, y vemos hoy un tiempo, ¿verdad?, que yo reconozco, que yo no niego que se den muchas manifestaciones, mucho carisma, muchos milagros, pero hay algo bien peligroso que está corriendo, y es que estas personas que Dios le ha dado dones, se están olvidando de darle la gloria al Dios del don. Y entonces han pensado y se han olvidado que el don es para edificar la casa, y han cogido el don para lucrarse ellos mismos, para edificarse ellos mismos, y se han olvidado. Ahora, Daniel nos enseña algo muy importante. Fíjese que Daniel recibe con un nivel profundo de ciencia. Dios le revela paso por paso. Es como si Dios lo hubiese cogido y lo hubiese metido dentro de la cabeza de ese rey, y le revela todo lo que ese rey había soñado. Y cuando él entra con todo el conocimiento de ese rey, lo primero que él hizo fue: esto es algo que no hay hombre que lo pueda revelar, y esto es Dios quien me lo dio. Ya usted sabe que yo me imagino que cuando él entró a ese palacio, estaban todos allí, todos los que estaban asustados porque los iban a matar. O sea, ese rey se iba a quedar sin nadie, todos iban muertos, y yo me imagino que sintieron un alivio. Y cuando esto se da, entonces él le da la gloria a Dios, le explica el sueño con precisión, y luego le da la interpretación. Así que, número 1, vio el sueño. Número 2, le da la interpretación. Amén. ¿Usted cree que Dios pueda hoy hacer lo mismo en nuestras vidas? Claro que sí que lo puede hacer. Pues Daniel estaba bajo otro pacto, y él pidió algo a Dios, y Dios lo visitó en sueño y le reveló. Imagínense nosotros que estamos viviendo en una vida. La iglesia podría hacer muchísimas cosas más. Es cuestión de lo que estamos haciendo en una reunión como esta, seguir comprendiendo, teniendo fe en las cosas. Así que la explicación del sueño se lo explica con precisión, y luego le da la interpretación, que la interpretación de este sueño es una estatua hecha de 4 materiales diferentes. No vamos a entrar a los materiales porque no voy a terminar hoy. Quiero terminar hoy el reino de Dios. Pero son materiales diferentes que ellos no podían descifrar. El rey sabía lo que había soñado, pero Daniel entonces comienza a explicarle. Número 1, le señala el primer reino. Esa estatua, no sé si te la tienen allá arriba, por favor, la estatua, para que los hermanos tengan una idea. Mire, ahí está. Ese es el sueño. Esa imagen que está detrás de mí es la imagen que vio Nabucodonosor en el sueño. Estoy yendo así para que usted pueda ver cómo entra el reino de Dios, ¿verdad? Y es lo que estamos estudiando. Estos son datos históricos. Número 1, le interpreta, empieza a decir la cabeza, ¿verdad? Y es el reino de Babilonia. Es este reino que ahora mismo tú estás operando. Ahora, el próximo reino es el Medo-Persa.
que es el próximo reino que viene cuando ya Babilonia finaliza. El tercer reino es el de Grecia, que es Alejandro Magno. ¿Cuántos han visto películas de Alejandro Magno? Eso fue un reino que también fue visto ahí. Y entonces el cuarto reino, que es el reino de hierro. Ese es el reino que repite oro, plata, bronce, hierro. Y ese reino fue el más que duró. Y entonces en este reino particularmente es que Cristo entonces llega a la tierra. ¿Sí? Y ahora bien, en este sueño, durante el cuarto reino, es decir, ese particularmente, mire lo que dice, le voy a traer un dato bíblico para que lo pueda leer, aunque yo le dije que leyera Daniel capítulo 2, dice Daniel 2, 34, 35, estaba mirando hasta que una piedra, vamos a leer ponme ahí el versículo 34 y 35, fue cortada. Así que estoy llevando los textos bíblicos al reino de ¿qué? Vamos a ver si están conectados con la información que le estoy dando, de Roma. Es el reino de hierro. Pero ahí, particularmente en ese reino, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies ¿qué dice ahí? De barro y de hierro también, y de barro cocido. Y lo desmenuzó. Versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Los cuatro reinos, todo lo que estaba históricamente mirado como algo permanente, indestructible. A veces tenemos ideas de cosas que jamás van a ser borradas. Ahora esta piedra destruye, va a lo que es el último reino, y fueron como tamos de eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Ahora bien, mire esto, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí llegó Jesús en el Imperio Romano como una piedra cortada. Aleluya, con la fuerza de poner a un lado toda esta historia de reinos y entonces desmenuza. Así que Jesús se introduce y Daniel le explica a Nabucodonosor que en esos días de reino romano el Dios del cielo levantaría un reino que jamás sería destruido. Y está en el versículo 44. Ronnie, ponme ahí 2:44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. ¿Qué reino jamás podría ser destruido? El reino de Dios. Amén. Jamás sería destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¡Qué bonito! Aleluya. Yo leo textos o profecías como estas que ya se cumplieron, que hablan acerca del reino. Visualice por un momento Daniel viendo esta realidad que él no la pudo experimentar, pero gloria a Dios que tú y yo hoy estamos en ese reino, que no está vulnerable, que nadie lo puede destruir, que sigue avanzando a la medida. ¿Cómo el reino de Dios puede avanzar? A la medida que las notificaciones del evangelio se siguen regando por toda la tierra, la gente sigue entendiendo y recibiendo este reino, y toda la tierra entonces es llenada de este hermoso reino que jamás será destruido y permanecerá para siempre. Un creyente que no entienda esto va a estar vulnerable a las malas noticias, va a estar vulnerable a las opiniones tóxicas, va a estar vulnerable a todo menos al entendimiento que el reino de Dios tiene acerca de nuestra vida. Qué precioso eso, ¿verdad? ¿Cuántos entienden eso? ¿A cuántos le da fe una palabra como esta? Yo no sé, pero yo alabo al Señor. Mientras yo repasaba las notas hoy, porque esto es una clase que ya yo tenía preparada desde la semana pasada, le añadí unas cosas más, pero yo decía, wow, aleluya, qué lindo es poder. Yo no sé y no entiendo cómo tantas personas menosprecian esto, cómo toman esto a la ligera, no pueden comprender. Cómo entender esto nos puede producir un sentido de permanencia, de firmeza, de no ser vulnerable a nada ni a nadie.
Luego de esto, Daniel estaba en oración. Ahora vamos a ir al capítulo 9 rapidito. Créame, deme 5 minutos para todos estos datos y entrar de lleno. Ahora Daniel está primero era el rey, y ahora Daniel está pendiente y le está pidiendo a Dios, porque ellos estaban en un cautiverio de 70 años. Jeremías profetizó que ellos estarían 70 años por causa de la idolatría, porque este pueblo era bien idólatra. Y cada vez que le daban la espalda a Dios, pues entonces los profetas se levantaban y señalaban ese pecado, y entonces ellos entraban en cautiverio. Pero particularmente este cautiverio, Daniel está, aunque Daniel, otra cosa, se me olvidó decirle ese dato. Cuando Daniel logra interpretar este sueño, escuche bien, el sueño del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor lo puso a cargo de toda la provincia. Pero hay algo bien bonito, mis hermanos, y es algo que tenemos que aprender de esta historia. No tengo el texto bíblico ahora porque no puedo, si no, seguimos en esa porción, porque ese capítulo es precioso. Pero una de las cosas que más me tocó cuando yo leí esta historia es que Daniel, cuando ocupa el puesto de gobernante de toda la provincia, él se acordó de sus 3 amigos. No los dejó olvidados. Y dice que los mandó a buscar y los puso él sobre provincia. Y esto nos debe enseñar que a la medida que Dios nos va ubicando, que Dios nos va entregando las cosas que tenemos en el pacto de la gracia por causa de la posición de bendecidos que tenemos, no nos olvidemos de las personas que nos han hecho bien. Tampoco nos olvidemos de los que nos han hecho mal, porque hay que perdonarlos. Y hay que amar y hay que dar la otra mejilla, ¿verdad? Cuidando siempre que no perdamos la vida. Pero son cosas bíblicas, mis amados. Yo quisiera decirle todo lo contrario, pero responsablemente yo como pastor le tengo que hablar de que el perdón, de que el amor, de que estos aspectos que muchas veces se nos hace difícil por razón de la presión que tenemos y de las situaciones que estamos pasando, son absolutos. Dios, cuando habla de amor, perdón, cuando habla de todas estas cosas que son relevantes, son asuntos no están sujetos a cambio. Pero y humanamente no los podemos entender. Por eso la mente natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Todo esto lo tenemos que entender a través de esa realidad del Espíritu. Ahora, después que se va Nabucodonosor, viene otro rey. Daniel se mantiene porque dice la Biblia que él estuvo en el imperio de Nabucodonosor, él estuvo en el imperio de otro rey, estuvo en el imperio de Darío. Y en este imperio él comienza a buscar y a orar. Dice que entró en un ayuno y oración de 21 días para auscultar cuándo Israel finalizaría el cautiverio de los 70 años. Y ahora el ángel Gabriel, dice la escritura, que se le presenta y le dice, ¿verdad? Cuando pasaron los 21 días, le dice: mira, yo tuve un percance desde el primer día que tú oraste, la respuesta fue enviada, pero yo tuve un percance con el príncipe de Persia, ¿verdad? Si no me equivoco, y otro príncipe más, pero dejé allá otro ángel peleando porque eran las potestades en el aire. Acuérdense que estas potestades de las tinieblas tenían toda la autoridad. Satanás tenía toda la autoridad. Eso era a otro nivel. Y Gabriel entonces logra pasar todo ese tramo y llega con el mensaje, ¿verdad? Y entonces comienza a explicarle qué es lo que va a pasar. Que van a terminar los 70 años y que entonces luego que el rey le diera permiso para levantar el templo de Jerusalén, que estaba destruido, a partir de ese permiso particularmente iban a pasar 490 años. Mire lo que dice el versículo, capítulo 9, 24 y 25. Vamos a leerlo por rapidito. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ese es el ángel Gabriel hablándole. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Todo esto es el proceso de lo que producía ese cautiverio. Era para corregir el carácter de este pueblo y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya está hablando de lo que es la llegada del Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el
¿Qué dice ahí? Versículo 25, Ronnie, mira si lo tiene. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que lo que está hablando aquí es de la llegada del Mesías y de la llegada del reino. Toda esta gente sabía eso. Lo que pasa es que es donde yo le traigo todos estos detalles, porque a pesar de todo el estudio de la profecía de los maestros de la ley, ellos seguían esperando un rey y un sistema humano que los liberara de Roma. Ellos nunca entendieron la fase o cómo sería el reino de Dios después de la cruz. Ellos se mantuvieron en su mente con la pretensión de ser, ¿verdad? Y Daniel entonces se encontraba en toda esta realidad. El ángel le explica, etcétera, le dice lo de los 490 años desde la orden del rey para restaurar, y además de esto le describe la muerte del Mesías. Todo esto está aquí, y este verso que le voy a compartir, aquellos que están interesados en sucesos cumplidos y sucesos que faltan por cumplir. Porque Mateo 24, una parte está cumplida, pero otra parte no se ha cumplido. ¿Ven? Yo lo expliqué aquí la última vez que enseñé, prediqué un domingo, que prediqué el capítulo 15 de Primera de Corintios. Estamos hablando de la resurrección, ¿verdad? Esa resurrección futura que va a ocurrir en esa venida del Hijo de Dios. Pero particularmente Daniel ahora establece, y esto es importante que lo entendamos, porque para que surja un sistema o un orden, un reino, el que estaba tenía que ser enjuiciado y terminado. Y el ángel Gabriel le dice en ese versículo 26, 9:26, dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Ahí está. Vuelve otra vez el ángel, le dice: en la espera de tu pueblo, las 490, la piedra está siendo cortada, todo, pero ahora nos dice que la piedra, ¿quién es? El Mesías. Dice, y entonces se establece que la vida del Mesías sería quitada. Eso ya estamos hablando de hace 2024 años atrás. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, eso era Roma, destruirá la ciudad y ¿qué? Y el santuario. Todo esto, mis amados, ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero para que usted pueda ver que esto ocurrió, usted tiene que ir a los escritos de Eusebio, tiene que ir a los historiadores que Roma, por causa de su dominio, puso allí todos los detalles, todas las cosas y toda la destrucción. Y todo esto ocurre porque se tenía que poner fin a un sistema representado en cuadros, tipos y sombras, que eso ya yo lo expliqué la semana pasada, para que entonces resurgiera el reino de Dios como tenía que ser, de una realidad tangible, de manera vista al ojo natural, entonces pasa a ser algo espiritual. Por eso es que usted ve que el mensaje del reino de Dios fue bien relevante en los 3 años. Todo ¿cuántos han estudiado aquí los 4 evangelios? Dígame, levánteme la mano si lo ha leído por lo menos 1, 2, algunos capítulos. ¿Cuántos han visto las películas por lo menos? Pero usted sabe que el mensaje era el reino de Dios. En los 4 evangelios nada más hay 126 ocasiones que Jesús menciona el reino de Dios. Todas las parábolas son mencionadas con el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es como una mostaza, el reino de Dios es como un terreno, el reino de Dios es como un tesoro, el reino de Dios es como esto, como esto, como esto, como esto. Y cuando él inicia su mensaje, que sale entonces del templo donde leyó su job description, su hoja de deberes, y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. A partir de ahí, él comenzó a predicar el reino de Dios. De hecho, él se bautiza con Juan, porque Juan estaba predicando el reino de Dios. Pero Juan decía que el reino de Dios iba a venir. Pero cuando Cristo comienza a predicar, dice, el reino de Dios, ¿qué? Ha llegado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios era Él. Juan el Bautista no era el reino de Dios, pero sí
veía que su primo, de manera familiar, ¿verdad? Era su primo, porque era hijo de Elizabeth, estaba predicando y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo esto ocurre en el año 70. El general Tito entra, destruye, barre. Por eso es que en el capítulo 24, todo lo que corresponde a cumplimiento, si no me equivoco, ¿verdad? Puedo después dar un estudio bíblico sobre esto, pero como hasta el versículo 29 o 37, todo eso está cumplido. Todo eso está cumplido. Por eso es que la venida del Señor, no podemos asociar la venida futura para nosotros del Señor con guerra, con terremotos. Eso no aplica a nosotros. Hay otras cosas que están en ese mismo capítulo, porque cuando habla de eso, ¿qué es lo que dice? Habrán dos en el campo, uno será ¿qué? Tomado y el otro será dejado. Estarán dos en la cama, uno será tomado y el otro será. No te dice de que si guerra, que si rumores de guerra, porque hay que ser bien cuidadoso cuando leemos una cosa de la otra para no usar acontecimientos naturales, número uno, para manipular, número dos, para meter miedo o para usar esta información para malinterpretar todos los asuntos que tienen que ver con este tema. Amén. Así que es importante que comprendamos esto, porque todo esto, cumplido los 490 años, exactamente Jesús aparece. Y esa es la piedra que fue cortada, esa es la piedra que comenzó a llenar toda la tierra, que fue como un monte pequeño. Pero lamentablemente el problema era que la interpretación que tenía ese pueblo, y por eso es que no pudo recibir al Cristo, y Jesús se sienta sobre la ciudad y comienza a llorar, ¿verdad? Porque dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, y comienza y lloró. Dice que lloró prácticamente, dice, porque no conociste el tiempo de mi visitación, porque ellos no podían comprender eso. Además de que el profeta Isaías dice que Jesús venía en una forma y manera que no sería deseado. Así visualice por un momento las condiciones de ese cuerpo de Jesús, las caminatas que tenía que hacer por el desierto, todos los acontecimientos que ese cuerpo antes de llegar a la cruz ya estaba pasando, no era deseado. Entonces ellos lo que estaban esperando era que ese rey o ese Mesías los librara de Roma. Pero no, la idea de Dios fue enviar un Mesías que nos librara de nosotros mismos. Así que lo que quería era librarlos de él mismo. Pero ellos estaban concentrados en lo que conocía su mente natural, que era tierra, guerra, victoria. Por eso es que estaban los macabeos, estaban unos soldados que se dedicaban a hacer, ¿verdad?, actos de terrorismo, porque ellos querían derrocar al reino de Roma. Pero todo estaba sincronizado en una profecía, porque te dice que hasta Roma y tenía que matar al Mesías y todo. Y Roma también fue el medio que Dios usó para enjuiciar, para finalizar un sistema religioso de cuadros, tipos y sombras. Así que todo esto está ahí, versículo 26, léalo. Léalo, y esto es importante que lo leamos para que no arrastremos prácticas de un sistema religioso que fue enjuiciado y las traigamos a la relación que nosotros tenemos hoy con nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le dije que lea este capítulo muchas veces, capítulo 9 de Daniel. Amén. Así que esto es importante que lo entendamos, porque entonces lo que ocurre con este juicio, con este acto, cuando el general Tito entra, ¿verdad?, es que caduca, es el medio para que caduque ese sistema natural, ese sistema temporal, y comenzar entonces a erradicar esa idea de esperar un reino como el de David, un reino como el de otros reyes que fueron parecidos a David. Y ahora, cuando podemos comprender eso, podemos también entender por qué los propios discípulos, cuando Jesús resucita, antes de ascender al cielo, Jesús dice que estuvo 40 días, escuche bien, 40 días enseñándoles acerca del reino de los cielos. Pero ¿sabe dónde ellos tenían la mente? Ellos tenían la mente en la guerra,
ellos tenían la mente en el trono natural, ellos tenían la mente que se levantara un rey que los sacara de Roma, pero eso no eran los intereses de Dios. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero ellos tenían su mente en los asuntos naturales, como le pasa a la iglesia hoy. Lamentablemente yo tengo que decirlo, y asegúrese que usted no sea víctima de esto, porque sin darnos cuenta tenemos nuestra mente en otro lugar, cuando Dios quiere que pongamos nuestros ojos y nuestras flechas en lo que tenemos que hacer hoy en nuestra experiencia de vida, en el tiempo y espacio que Dios nos ha dado. Y esto lo vemos, mire, Hechos 1:6, en ese mismo capítulo. Entonces los que se habían reunido, que eran los que estuvo 40 días dándole cátedra, 40 días enseñándole que el reino era espiritual, 40 días, imagínense. Por eso es que yo no me canso, porque si se lo hicieron a los discípulos, que me lo hagan a mí, aleluya. Yo tengo paciencia con ustedes, sigo ahí lo mismo. Por los próximos 40 días, no, 40 años voy a estar predicándole la verdad. Pero ellos particularmente, mire lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿qué dice ahí? Léalo, ¿qué dice ahí? Restaurará el reino. Mira, muchachos, preguntándole por el reino de Israel. Le estaba enseñando código, le estaba enseñando principios, le estaba entregando herramientas de cómo tenían que llevar las buenas noticias, le estaba enseñando que tenían que salir de su zona de confort, le estaba dando toda la sabiduría, le estaba impartiendo, le estaba dando las instrucciones, le estaba diciendo que se quedaran unánimes para que esperaran el poder del Espíritu Santo, le estaba diciendo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Pero ¿sabe qué? No entendieron nada. Todas las instrucciones que Jesús le dio en esos 40 días le entraron por aquí como el lagartijo y le salió por acá. Y se olvidaron con facilidad porque su corazón no estaba en las almas. Su corazón no estaba en la vida, su corazón no estaba en la evangelización, su corazón en lo que estaba era en el interés personal nacional de ellos, porque ellos no entendían que la nación de Israel fue constituida simple y llanamente y solo para que Cristo fuera y estuviera allí, muriera, y cuando eso ocurriera, un sistema nuevo llamado reino de Dios nacería, y nacería la iglesia, y en esa iglesia de dos pueblos se convertiría en uno. No serían ni Israel ni serían los gentiles, sino la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y eso, cuando podemos comprender eso, entonces estamos claros. Oramos por Israel, pero porque usted ore por Israel, usted no va a ser más bendecido. Se le fueron los amenes. Porque usted tiene que orar por Israel. Claro que vamos a orar por él, pero tiene que orar por Uruguay, tiene que orar por Colombia. Es lo mismo, es lo mismo. Yo sé que sacamos el texto de los salmos que dice: oramos por Israel para ser bendecido. Pero eso fue en tipo, sombras, cuadros, todo lo que era en el pasado. Pero una vez Cristo viene, usted es bendecido en lugares celestiales. Usted no es más bendecido porque ore por Israel. No es que no oremos por Israel. Yo oro por esa guerra que tienen allí, esos conflictos. Claro que hay que orar, pero también hay que orar por los árabes. ¿Usted ora por los árabes? ¿O usted también lo toma personal como los discípulos cuando estaban los 40 días ahí? Porque oramos por Israel. Ok, oramos por Israel. No hay problema, mis amados, y no me vaya a malinterpretar. Tírenme piedras de allá porque no me llegan, no hay problema. Pero la realidad es que tenemos que orar por todo. En el Nuevo Testamento no dice que oremos solamente por Israel, dice que oremos en todo momento. Orad sin cesar, en tiempo y fuera de tiempo, porque todo lo que era antes tipo y sombra, ahora pasa a ser algo dentro de nosotros. Amén. Así que este es el mensaje. Y esto era lo que quería, ¿verdad? Que la iglesia pudiera entender esa realidad. Y ellos no entendieron eso, que era parte de lo viejo, y que la cruz le puso fin y cumplimiento para que entonces se diera lo nuevo. Vamos a poner una porción bíblica y con esta terminamos. Hebreos 10, 8 al 9 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales
cosas se ofrecen según la ley. Ahora, mire el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. Eso es Jesús en su rendición de cuentas para hacer tu voluntad. Jesús hizo la voluntad y mire lo que le dice al Padre: quítalo primero para establecer, ¿qué? Esto último. Y esto último es el culto racional. Esto último es como todo lo que era tipo y sombra. Esta porción nos explica cómo el Hijo, al hacer la voluntad del Padre, encierra todo en una realidad espiritual. Y ahora le dice: ya yo tengo todo, tú me lo entregaste todo, porque por causa de la obediencia le fue entregado todo a Cristo. Y ahora dice: pon fin a esto. Ese fin fue cuando Tito entró con todo un ejército y él barrió. Mire, eso, cuando usted lee esa historia, eso asusta. Eso asusta. Él puso hasta un cerdo en la silla, en el templo. Barrió, destruyó. No quedó piedra sobre piedra. Eso mató a medio mundo. Las muertes fueron millones de muertos. Eso no está en la Biblia, pero están en los datos históricos. Así que todo este sistema que se negó a entrar en el cuerpo, a hacerse uno, fue eliminado. Y entonces Jesús le dice: quita, todo esto se da, mis amados, en todo este proceso de años. Porque recuérdense que esto es una transición. Los judíos que quedan también, los que entraron, los que salieron, los que no quisieron, los que volvían a las tradiciones. Y entonces Jesús, como mediador y como persona que, como Dios ahora que intercede delante del Padre, le dice: quita lo primero, pon fin a eso. Y entonces ahora vamos a establecer esto último. Y se refiere a lo que es el reino de Dios. Pero Israel quería un reino con un Mesías, pero solo para resolverle el problema de ellos. Ellos no tenían una mentalidad de cuerpo. Como yo muchas veces he dicho, nosotros tenemos que emigrar del mí al nuestro. Amén. Tenemos que tener esa mentalidad y tenemos que pensar. Podemos pensar en nosotros, pero también tenemos que pensar en todas las personas, porque Cristo lo haría así. Tenemos que tener ese pensamiento. Para finalizar, voy a terminar con esto. Me gustaría, hay un texto bíblico en Lucas 17, 20 al 21, y esto es bien importante porque aquí es donde entonces vamos a cerrar con esta explicación. Dice: preguntado por los fariseos. Los líderes se acercan. Recuerden que ellos estaban esperando ¿qué? Estaban esperando el reino, ¿verdad? Un reino, conforme a la profecía de Daniel. ¿Cuándo había de venir el qué? El reino de Dios. Y él le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No va a venir con ruido, no va a venir como ustedes lo están esperando, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros, estaba refiriendo a él. No esperen que venga un reino como ustedes lo conocen. No esperen que va a venir un rey como David. No esperen nada de eso, porque aquí el reino de Dios está con vosotros. Y la versión, el original, lo que dice el griego es, una versión dice señales, no con señales visibles. O sea, no va a venir ni con advertencia y tampoco va a tener evidencia ocular. Y esto es bien importante que lo comprendamos. A la vista natural, nada de eso el reino tenía que ver en ese momento. Ahora, ¿cómo le podemos llamar a las cosas que vamos alcanzando, que se van manifestando? Son cosas que vienen como resultado de una persona que ha entendido desde la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque un entendido en el reino, aunque no, el reino está dentro de él y nadie lo ve de forma ocular porque ya Cristo lo puso así, manifiesta, es un buen mayordomo, es una persona fiel, es una persona comprometida, es una persona que obedece, es una persona que hace la voluntad de Dios. Y esto es un reino de causa y efecto. Así que cuando hacemos las cosas bien, ¿qué es lo que ocurre? Cosechamos causa y efecto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso ciertamente cosechará. Así que no es, ¿verdad?, que estamos hablando de que, pastor, pues entonces vamos a vivir como por dioseros por ahí. No, yo lo que le estoy hablando es que lo primero que usted tiene que entender es que el reino de Dios es algo interno que no se ve. Nadie lo va a ver, pero sí
van a ver los frutos de una persona que entiende el reino de Dios dentro de él. No es complicado, ¿verdad que no? No es complicado. Así que todo lo que ocurre en esta realidad es donde Dios coge, ¿verdad? Y con esto voy a terminar ahora para poder resumir esto, ¿verdad? Así que ya entendemos, vamos a hacer la cruz aquí, ¿verdad? Como siempre, esta cruz, no, mire, gordita a un lado, está media raquítica aquí abajo, ¿ok? Pero es una cruz. Aquí está, si usted acuerda la enseñanza, vamos a hablar aquí antes, está el tipos y sombras. Cuando digo tipos y sombras, estamos hablando de ¿qué? Del Antiguo Testamento. Vamos a ejemplos de los que ya ustedes aprendieron. Vamos a ver. El templo. Vamos a poner el templo aquí. Templo físico. ¿Qué más? Vamos a ver. Conquista de tierra. Oiga, pero ayúdeme. Conquista. Tierra. ¿Qué más? Reyes. Por ejemplo, David, Josías. El rey es bueno porque Saúl no representaba el reino de Dios. Porque todo lo que cuando usted no está en línea con los intereses de Dios, usted no representa el reino de Dios. Pero hubieron reyes que sí representaron. Y yo lo escribí hoy en un pensamiento en Facebook, que cómo sabemos que David, ¿por qué dice que David era un rey conforme al corazón de Dios? Porque David mataba lo que Dios aborrecía. Porque David ocupaba aquello que Dios quería que se ocupara. En cambio Saúl, ¿qué era lo que hacía? Saúl mantenía vivo aquello que Dios quería muerto. Saúl no le hacía justicia a aquello que requería un juicio. Pues dos contrastes. Por eso es que él era conforme al corazón de Dios. No era, esto lo voy a decir, ¿verdad? Con mucho respeto, y es mi forma de pensar. No era porque era una persona, aunque sí, la adoración y la carpa que él puso detrás del palacio, sí, era el resultado de ese entendimiento, porque era parte, ¿verdad? Pero más que nada era que en momentos particulares, donde se tenían que tomar decisiones fuertes, David las hacía porque era lo que a Dios le agradaba. Y Dios clasifica a ese tipo de personas conforme a su corazón, porque lo que me refiero es conforme que va en línea, acepta y camina y entiende las expectativas que Dios tiene. Todo lo que Dios entiende que es bueno, pues esa persona que vive conforme al corazón de Dios, se supone que nosotros, como nuevos nacidos, recreados, gente con una nueva naturaleza, hagamos mejores cosas que David. Porque David no había nacido de nuevo. Todo este esfuerzo de David era bajo este pacto en donde ellos eran visitados. Podía pasar un año y se quedaban sin nada, no sentían nada y seguían creyendo. Usaban la fe. Nosotros no, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la plenitud de la vida de Cristo. Nosotros tenemos un espíritu recreado. Nosotros tenemos todo lo que se necesita para ser fiel a Dios. Así que no existen personas que no puedan ser fiel. Existen personas que no comprenden la vida y todos los elementos que Dios le ha dado de antemano a través de Cristo Jesús. Así que cuando usted se sienta tambaleando, recuérdese todo lo que está dentro de usted. Lo único que tiene que prender es la luz dentro de usted. Señor, enséñame todo lo que tú me has dado para pasar esta situación y para ser fiel a ti. Templo, conquista, sacerdocio. Tabernáculo, ¿verdad? Tabernáculo fue algo que se usaba tipo y sombra. El tabernáculo de Moisés, la carpa, el lugar santo, el lugar santísimo, vamos, el tabernáculo. Sí, claro. Sacrificio. Sí, la ley, muy bien. La ley, ¿qué más? Hoy los que tiran fotos no van a poder entender. Vamos a ver, algo más. ¿Qué más? Vamos, Mari, ¿qué más? Cosas que eran importantes que usted hoy posiblemente dice, wow, y las trae al pacto de la gracia, pero eran cosas del Antiguo Testamento que no está mal. Recuérdense que le voy a explicar algo, no vaya a pensar, ya yo lo expliqué la semana pasada, la ley no fue eliminada. Escuche bien, la ley no ha sido nunca eliminada.
la ley fue cumplida. En Cristo se cumplió todo. Así que todo lo que antes era letra pasó a ser el cumplimiento de Cristo y pasa a ser entonces ahora a ser una ley espiritual dentro de nosotros, que es la ley del espíritu de vida de la que habla Pablo. ¿Están conmigo? No vaya a pensar porque ni los 10 mandamientos han sido eliminados ni nada. Por ejemplo, el día de pastor, pero ya el día de reposo. El día de reposo pasó de ser un día semanal y pasó a ser todos los días, porque en Cristo encontramos reposo. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Así que los que estamos en Cristo vivimos un Shabbat de 24/7. ¿Por qué? Porque estamos en este lado. Aquí está ¿qué? Tipo y sombra, y aquí está la sustancia. ¿Quién es la sustancia? ¿Quién es la sustancia? Cristo. Muy bien. ¿Por qué? Porque esto es sombra y esto es la sustancia. Cristo es el cumplimiento. Y en este cumplimiento entonces, aquí no hay que hacer lista, se lo voy a explicar. Algo más que se me haya quedado aquí, vamos a ver, que tenga que ver con reino. Vamos, palacio, vamos a poner aquí palacio. Puse tierra. ¿Dónde están las tierras? Conquista, tierra, ¿qué más? Muralla, sí, vamos a ponerlo ahí. Muralla, está aquí. Ya estoy escribiendo en alemán. Muralla. Vamos a ver, sacrificio, tabernáculo, sacerdocio. Vamos a ver. Bueno, aquí hay bastante, pero hay mucho más. Después si quiere yo por el chat de la iglesia le voy a hacer un listado y se lo voy a enviar. ¿Qué ocurrió con esto? Para que usted entienda. Todo esto era el reino en el Antiguo Testamento. De manera natural. Tipo y sombra de afuera. Dios tratando de llamar la atención de nosotros, del hombre. Pero Cristo, ahorita leí en Hebreo, Cristo entonces le dice, ahora ya todo esto, las fiestas. ¿Cuántas fiestas eran? Sí, las fiestas de primicia, todas esas fiestas, todas están aquí. Entonces todo esto pasa dentro de la sustancia que es Cristo. Así que para que usted pueda entender, Antiguo Testamento, todo esto fue el cumplimiento. Cristo vino a cumplir todo esto. Y todo eso pasa dentro de la persona de Jesucristo. Y nosotros entonces, cuando pasamos por aquí, entonces entramos a la persona de Cristo. Por eso en Cristo lo tenemos todo. Eso es el reino de Dios. Ahora, aquí, ¿por qué Jesús le dijo a los fariseos que no era de forma ocular? Porque ya no iban a ver ni la fiesta, ni el templo físico, ni había que hacer guerra, ni venían los reyes como David, ni nada de eso, ni los sacerdocios, ni el tabernáculo, ni los sacrificios, ni la ley, ni los palacios, ni nada de eso. Porque todo eso entonces pasa a ser un asunto de Cristo, en donde entonces ya no se iba a ver esto, sino todos tenían que ver a Cristo. Así que esa es la realidad espiritual, no ocular. Nada de esto se vuelve a ver. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos, el texto que leí ahorita. Yo soy el reino está aquí, pero les digo que ya no van a tener la evidencia ocular, no van a tener la evidencia tangible. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Están claros con lo que es el reino de Dios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este es el momento, ya se acabó esta clase de reino. Después pasamos a otra, voy a hacer una pausa y después pasamos a lo que es la salvación, la gracia. Todo eso lo vamos a estudiar poco a poco porque son aspectos que se malinterpretan si no se entienden. ¿Dudas? ¿Preguntas? Billy. Claro. Pastora Mayra, ¿está clara? Sí. No, es que Mayra, es que este pacto, mira, esta realidad es espiritual. Esto, si tú me preguntas a mí y yo te respondo de manera carnal, yo prefiero esto. Porque aquí es más complicado. Por eso es que aquí es por gracia.
es por gracia. Porque acuérdate que nada de esto fue eliminado, Mayra. Nada de esto fue eliminado. La oración que se hacía aquí en el templo se hacía en unos horarios particulares. Usted lo ve cuando los apóstoles van, eran a las 3 de la tarde. Aquí la oración pasa a ser un aspecto de 24 horas al día. ¿Dónde es más fácil, aquí o aquí? No, aquí es más complicado. Porque el requisito es que estés orando 24/7. En vez de estar viendo Netflix y todas esas cosas, y oye, bueno, vernos una peliculita, pues no, el Señor quiere que oremos sin cesar. Desarrollar la capacidad que estemos donde estemos orando. Esto es un misterio espiritual. Y entonces la pregunta de Mayra es válida. Volvemos a lo mismo. La ley no fue eliminada, la ley fue cumplida en Cristo. Y esto tiene un sentido de mayor responsabilidad. O sea, y le voy a explicar algo, y esto que trae Mayra es bien importante, porque cuando leemos Hebreos, después usted lo lee 4, 5 y 6, que te habla de reposo que rechazó el pueblo de Israel en el desierto, que rechazaron el reposo. Él, ¿verdad?, enjuició, dijo que no iban a entrar, murió una generación en el desierto. Pero cuando habla del rechazo de nosotros al reposo de Cristo, dice que no va a tener misericordia y compasión con nosotros. Es más fuerte, mis amados, el pacto de la gracia es mucho más complicado. Es un requisito, es una presión más fuerte. Por eso es que es por gracia, diga por gracia. No hay manera humana que podamos entender estas cosas. Esto es pura gracia. Si no lo vemos así, no lo podemos hacer, Lenny. No hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Entramos por gracia, pero todo esto, por ejemplo, la fiesta de las primicias en el pacto de la gracia. Es que usted sabe que Dios es lo primero en todo momento. Israel era una vez al año. Llevaban los panes, lo primero de la cosecha. Y ¿usted sabe lo que es vivir una vida de primicia? En donde Dios sea lo único primordial e importante. ¿Sabe lo que es eso? Pues eso es celebrar la fiesta de las primicias cumplidas en la persona de Cristo. Una vida de primicia. ¿Dónde es más fácil? Dígame. Humanamente, ¿dónde lo vemos más fácil? En la ley. Yo prefiero una vez al año llevar primicia a tener que estar moviéndome en una vida de primicia, pendiente a que no falle en lo que es primero en la vida de un creyente. ¿Entiende? Algo más, pregunta. Flow, ¿tienes pregunta? ¿Estás claro? Sí, por eso mismo, porque están acá todavía. Están acá todavía. Sí, están acá todavía. Porque Cristo ganó, Cristo conquistó. Eso no significa, porque la Biblia habla de que no ignoremos. No podemos ignorar. Pero eso no dice. Una cosa es no ignorar y otra cosa es vivir una vida de guerra. ¿Me entiende? Una vida de guerra. Además, Cristo conquistó, nosotros poseemos. Ahora, entre el punto donde estamos hoy hasta que poseemos todo lo que el Señor ya cumplió en la gracia, tenemos un gran desafío. Vamos a librar la más grande lucha. Y créame, es fuerte, porque por eso el reino de Dios vino a librarnos de nosotros mismos, no a librarnos de Roma. No a librarnos de ningún sistema político, sino de nosotros mismos. Así que un creyente que vive aquí no vive en guerra. De hecho, nosotros no podemos estar en guerra, porque le voy a dar, para que se dé una guerra justa, se tiene que dar el elemento de que uno tiene que ser mayor. O sea, si nosotros estamos en guerra contra el diablo, pues vamos a pensar que estamos en guerra contra el diablo y el diablo ya no tiene autoridad. ¿Ustedes creen que esa guerra es justa? Contésteme usted mismo. Si fue derrotado, desarticulado,
dice la Biblia que el Señor lo hizo una caravana, como un trofeo de derrotado entre todas las potestades, todos los espíritus, todos los ángeles. Dice que fue en desfile como un ser derrotado, porque la mayor derrota que sufrió Satanás fue que se le quitó la autoridad que tenía, el control que tenía en todo el sistema, arriba, abajo. Acuérdense que Satanás entraba a la presencia como si nada. Lean Job para que ustedes vean cómo operaba ese ser. Fue parte también del sistema de adoración en el más allá. Fue expulsado, operó a un nivel de orgullo. Cuando viene y ve a Adán, ve de lo que él, la luz, porque dice que él se paraba para que la luz de Dios lo alumbrara, como la gente hoy, que tú me entiendes. Y allí pues entonces pero empezó a creerse más que Dios. ¿Y qué dice? Dios lo pateó con un tercio de ángeles, lo patearon del cielo. Así que ese ser viene acá, cuando ve a Adán, le quita la autoridad a Adán, y visualícese todo el andamiaje espiritual que había. Entonces Cristo viene, le quita todo eso y lo deja sin armamento. Por eso nosotros no estamos en guerra. Él podría estar en guerra con nosotros, porque nosotros estamos por encima de él. Lucha, acuérdate, no guerra. No estamos, una cosa es la lucha, o sea, volvemos a lo mismo. Es un nivel de resistencia. ¿Cómo un creyente va a pasar? Resistiendo. ¿Qué es lo que habla cuando habla del diablo? Dice, resistid ¿a quién? ¿Y qué? Y huirá. Resistir, nuestra resistencia se interpreta como una lucha. Claro que sí. Y tenemos el escudo de la fe, porque un creyente que no comprende la autoridad que tiene, será un creyente que va a necesitar abrazar todo el armamento que habla la Biblia. Porque después que tú entiendas la autoridad que tú tienes el armamento, pero se te va a hacer más liviano el camino. Porque es la comprensión, Billy, de la autoridad. Recuérdate que no pueden haber dos entidades con autoridad. Contéstenme ustedes, ¿quién tiene la autoridad? ¿Satanás o nosotros? Nosotros. ¿Quién se la quitó? Jesucristo. Dice, y cuando se cierra el tema de la autoridad, dice, me ha sido dada autoridad arriba, abajo y en la tierra. O sea, no hay espacio en todo el universo que este personaje tenga algún tipo de autoridad. Solamente aquella que un creyente le permite. Claro. Otra cosa bien importante, mi amado, y perdone que le tome estos 10 minutos, pero yo creo que esto es importante porque ya cerramos este tema. Le pregunto, ¿Satanás es omnipresente? Dígame. Si usted fuera Satanás y usted sabe que no es omnipresente y no puede estar en todas las partes a la vez, ¿dónde usted estaría? Yo tengo mi respuesta. Si yo fuera él, ¿dónde yo estaría? Yo estaría pegado al oído de Biden para que siga volviéndose loco. ¿Por qué? Porque si Biden se vuelve loco por la influencia, ¿qué es lo que va a ocurrir con el mundo? Va a ser loco y coger maletín de las atómicas. ¿Por qué? Porque es una figura. Entonces, ¿dónde es posible? ¿Quién más si fuera? Hablándole influenciando al de Rusia, ¿cómo se llama? A Putin. O al otro idiota, digo, hombre, el de Ucrania. O al mismo de Israel. Usted ve mire, cuando yo vi el comportamiento del presidente de Israel también, un nivel de necedad, de orgullo sin importar, matando niños, familia, detrás de un grupo terrorista. Claro, pero no están, pero las guerras vienen del corazón oscuro del hombre. El plan de Dios nunca fue que se den ese tipo de guerras. Si Santiago lo dice, ¿de dónde vienen las guerras? De los pleitos, de la oscuridad, de ese desorden que tenemos dentro de nosotros. Y no se refiere a guerras nada más, es la guerra que muchas veces usted ve a la gente peleando con todo el mundo, con el aire, aborrecidos de la vida. Y es que es Santiago, eso es lo que Santiago está explicando. Pelean hasta con la sombra.
¿Alguna otra pregunta? ¿Claro con este tema? Muy bien, Mayra, eso me gusta, chócala ahí. Estoy listo para comerme los pitipoa. Mayra me trajo pitipoa, dale un aplauso a Mayra, los tengo allí para comérmelos ya mismo. No, ¿en qué parte? Pues voy a buscarla, no. Sí, sí. Uh-huh. No, está bien, pero Mayra, acuérdate que los evangelios son una transición. Yo entiendo tu punto, voy a buscar ese texto bíblico y si hay que correr, corremos, yo no tengo problema con eso. Pero los evangelios son una transición de un pacto a otro, de una realidad a otra. Cuando se escriben todos estos evangelios, lo que culmina es la cruz. Así que los evangelios se escriben aquí. Salmo 122. Ajá. Pero Jesús. Sí, pero vamos a darnos la asignación de buscar. Y si hay un chat de la iglesia, ahí lo voy a poner. No, Mayra tenía la razón. Pero todo. No, nada, no, porque no lo voy a poner. No, jamás en la vida, no. Pero no vamos a crecer chat, no lo vamos a usar para eso. Se me empiezan a salir los hermanos. Pero nada, buscamos. Pero es bien importante, Mayra, acuérdate que cosas ocurrieron aquí, pero aquí hay otra nación espiritual. Yo lo que digo es la obsesión de orar solamente por o pensar que nosotros vamos a ser más bendecidos por orar solamente por Israel. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos que orar para que el evangelio se siga propagando y podamos alcanzar muchas más vidas. Amén. Otra pregunta. Estamos. No, porque Daniel lo profetizó. Hubo un juicio sobre el sistema religioso, hubo un juicio sobre la nación, porque eso tenía que terminar, porque no pueden haber mezclas de pacto, mis amados. O sea, se tenía que poner fin. Y aunque sí es la misma definición, porque esto es lo mismo que está aquí, solamente que de aquí pasa a ser algo interno, espiritual, que solamente se puede hacer por gracia, con una ley del espíritu de vida que está en Romanos también. ¿Alguna otra pregunta? Que ni se me está durmiendo y va para lejos. ¿Estamos set? ¿Estamos claros? Ana, ¿alguna pregunta que tenga? Que tú tienes cara de que quieres hacer una pregunta. ¿Entienden? El reino de Dios está dentro de nosotros, es algo espiritual y tenemos que entenderlo, es un sistema de gobierno. Sí, Ana, dime. Claro, porque ellos creían que Cristo venía a librarlos de Roma. Y no, pero no fue así. Sí, es que hay que orar, no tan solo, pero lo que yo digo, bien, vamos a orar por Israel, pero lo que tenemos, la conciencia es, mis amados, que tenemos que orar por todo el mundo. Tenemos que orar por todas las vidas, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No amó particularmente a un pueblo. Israel fue especial porque fue el medio que Dios usó, pero cuando Él vino lo rechazaron, lo crucificaron, no reconocieron el tiempo de la visitación. Y claro, en Israel solamente hoy, las estadísticas dicen que el 1% solamente cree en Cristo. El 99% son pocos también los que respetan la Torah, para que ustedes sepan. En Israel hay leyes de aborto. Israel es más liberal que Estados Unidos. Ustedes se creen, o sea, vaya a los datos. Por eso es que no tan solo tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por todo. Y tenemos que clasificar dónde nosotros estamos, es lo que yo me refiero. Nosotros estamos en Cristo. Y para que Israel sea salva, tiene que entrar a Cristo. Pablo dijo, de dos pueblos hizo uno. Ya no hay un pueblo mejor que otro, ni los gentiles ni los israelitas. Ahora es el cuerpo, ahora es la ciudad celestial, ahora es la nueva Jerusalén. Todo esto es espiritual ahora. No lo mencionamos aquí, pero también aquí está Jerusalén.
Porque aquí entonces habla de una ciudad celestial que desciende con Cristo. ¿Está bien? Estamos, pero vamos a ponernos de pie porque no